Disculpe si acabé de ese modo abrupto mi carta, pero el relato era demasiado largo para mis pobres dedos que teclean sin cesar, y posiblemente también para sus ojos. No quisiera cansarlo, aunque adivino que es así. No hace falta que me lo niegue. Yo conozco el límite de mis oyentes. Nunca es mayor que mi necesidad. Este es mi parámetro, distinguido señor. Pero, aunque no he recibido ninguna respuesta, me imagino que algo de esta historia le habrá interesado. Al menos el destino de esos dos pobres infelices, empezando por mi tío, que tuvo la diplomática ocurrencia de morirse para que personas de su talla puedan escuchar la historia de su tragedia con cierta congoja. Y no piense que desecho el honor. Al contrario, doble resulta al salir esta de mis labios. Está pasando noviembre y yo aún permanezco aquí. Pensé que volvería a Buenos Aires, pero no me parece conveniente. Estoy recién al principio de mi confesión y no veo cura alguna, sino por el contrario, un mayor replegamiento. Mi viejo tronco me llama por las tardes. Yo imagino su tristeza en el bosquecito de los pinos. Prefiero quedarme en la oscuridad. Estoy exasperado por mis recuerdos y estas palabras que le dirijo a usted. No quiero ver cómo estallan las moras contra las lajas. No quiero, señor, mirar un solo rostro iluminado por el sol. El contraste me cegaría. Usted piensa que exagero. ¿Qué le va a hacer? Es mi modo de decir las cosas. Soy poco sutil para lo inevitable. ¿De qué me valdría, de todos modos, la literatura tal como se le entiende en esta época? ¿Qué ganaría yo con los recursos de la metáfora, el humor, la ironía y todas esas cosas? Pasan los libros como las aguas de Heráclito. Nunca dejan sus huellas. Los libros no salvan al moribundo, ni hacen revoluciones. Sí, sé todo lo discutible que es esto, porque es una seca verdad de una humanidad todavía más seca, cuyas lágrimas han ido a parar al último rincón de la sensiblería. Ya nada hay para contar, mi señor, nada que nos haya dicho alguna vez con envenenada fe, porque la fe envenena el corazón. Mientras Judith recoge pajas y Aníbal me previene del insomnio y algún perro se rasca las pulgas, mientras el casero corta el césped y yo me alimento y defeco como si tuviera aún esa fe, esa creencia, la que envenenó a mi pobre tío y mató a los hermanos Ortega, la que hizo de Abel una sombra egoísta y sucia y de mí alguien que no puede evitar escribirle estas cartas. Pero me he puesto de mal humor y perdone, no tengo derecho. Tal vez si quiera conocer cómo sigue la historia de aquellos desgraciados. Como le dije, no tenía alternativa. Abel, replegado contra el reclinatorio, repetía ahora: sórdido juego. Oh, sí, nos hundíamos cada vez más en él. Su amargura lo ataba a mí de tal forma, pero ya no me amaba. Me miró con cierto aire de displicencia. ¿No te asusta esa palabra en boca de un hombre? No, le respondí, y fue todo lo que dije durante aquel encuentro. Me tomó la mano. Ah, si tu tío viviera. Sentí un escalofrío. Pensar que aquel hombre admirable se acercase a mí, tambaleante, que dijera cosas absurdas
y acurrucara su cabeza viril contra mi pecho. Un instantáneo rechazo me obligó a retirar la mano. Abel lo aceptó con tristeza. Ese es el destino. Gran palabra. Sonrió entre dientes, de los viejos como yo. Terminamos en los baños públicos mirando a los púberes. Ese es el gran destino de nuestros ideales. Una pasión baja, sin adornos, una anomalía de la naturaleza que repele a muchachos educados y a personas con buenas intenciones hacia el mundo. Y al fin y al cabo, se salvó. Cuando dejó el país, las cartas quedaron desparramadas como un cementerio abandonado por sus fieles. La vieja se iría pudriendo en el perfume acre que toman las cartas que han dejado de leerse. No las tiré. Las puse sobre su cómoda y allí quedaron para siempre. Esperé algún tiempo y abandoné la casa. Para un hombre como yo es mejor el aire de las calles, las veredas sucias de Tacuari, las pensiones sórdidas donde uno puede entregarse a sus ideas más detestables sin que nada de aquel paisaje interior de empapelados viejos y camas de oxidados resortes reclame cierta decencia. Era necesario que yo también me liberara de aquella esperanza, que volviera a mis viejas costumbres solitarias, con la triste diferencia de que ahora, más viejo, vencido por esa pasión o ese juego, ya no sé cómo llamarlo en realidad, era inaceptable para cualquier trabajo. Y tuve un tiempo en el que sobreviví gracias a los restos de la última cuota de dinero que me dejara tu tío. Después comencé a leer los clasificados, buscando trabajo, aunque bien sabía yo el resultado de todas aquellas entrevistas. Pero me hacía feliz ver la mezquindad concreta en los ojos de un joven gerente, o la indiferencia de sus recepcionistas, en la seguridad de los secretarios que tomaban mis datos, ladeando la cabeza, con una mezcla de desdén y divertido paternalismo por mi inevitable condición de perdedor. Y yo dejaba datos, llenaba formularios y sonreía con humildad, mientras corroborara una y otra vez la monstruosa realidad que inútilmente abandoné durante aquellos años con el pretexto de preservar la última esperanza digna de defenderse, la de tu tío. Y allí, en aquellas horas de amansadora, en aquellos peregrinajes que me llevaron del corretaje a la venta de medicamentos clandestinos, únicos 2 trabajos a los que pude acceder. Yo viví con resignado horror todo el miserable cimiento de los postulados burgueses. Eran radiografías más que pinturas. Contemplaba el podrido esqueleto que moviliza ese cuerpo de costumbres y ayecciones. De qué manera se movía, aparentando una agilidad fantasma. Cómo evadía, con qué experimentada hipocresía, todo lo verdadero. Con qué indiferencia echaba hombres a la calle, se inscribía en actividades sociales sin partidos políticos, y cuánto discurso era día a día barrido por la inacción. Palabras sin escrúpulos salían de sus bocas, envenenadas por el mal sin remedio de la insensibilidad. Y así volvía yo, después de un largo día de enajenación, a mi pieza, sumergido en recuerdos, entre libros desquiciados y papeles aún más incomprensibles. Yo era feliz. Amaba mi soledad, como se ama a esos compañeros incondicionales que nunca existirán, por supuesto, más que en sueños. Y también me entregaba a tristes placeres. Pero como te dije, nada podía reprochárseme. Allí mi solidez y la solidez de mi pieza hacían un perfecto dúo. El pobre cuarto destartalado no tenía escrúpulos ni obligaba a realizar acciones felices. Supe que así iba a morir, algún día, cualquiera tarde o mañana, cualquier noche, en silencio, desconocido para siempre, sin reproches, ya que nada le debía a la vida, ni tuve jamás mayor ambición que el imposible.
y aquel fantasma se acurrucó como un hombre lleno de frío, aunque mi impresión era la de un ser que no acaba de representarse a sí mismo, una corporización inútil de algo que hace tiempo debía haber muerto. Pero, agregó, cuando recibí la noticia de Montevideo, el tan mentado accidente, se encendió la vieja llama y con los pocos pesos que tenía me embarqué. Entonces lo vi por última vez, es un decir, solo presencié su entierro. Era una mañana de sol y claridad, y el cementerio parecía una cosa absurda ante tanta vida. Me hicieron firmar un papel para constatar mi presencia. En realidad no recuerdo bien qué fue lo que debí hacer. Lo único que puedo asegurar es que fui el único testigo de ese entierro. Y mientras el viento mecía los árboles y echaba vida sobre todas las cosas, bajaban pequeños torrentes de tierra indiferente y mesurada en la pala. Entonces recordé nuestra última tarde, cuando tomó mi mano y me sonrió. Vos estabas presente. Aquello me incomodaba. Pero sabía muy bien que tu presencia era su último baluarte y lo soporté como pude. Me acarició con una dulzura terrible. Era una despedida. Lo supe inmediatamente. Me voy a Montevideo, dijo, pero antes quiero decirte algo que es de mucha importancia para mí. Salimos del bar y caminamos por una callecita poblada de árboles. Vos sabés que esto tiene que terminar. Intenté explicar. No me reproches. Lo sabés muy bien. No soy un imbécil. Sé que no doy para más. Miró el cielo profundo entre los árboles. Extraño esos pájaros, los de mi padre. No te asustes, siguió. Hablo de una forma de libertad que hace tiempo estoy buscando. Pero ese chiquito, yo tenía proyecto para él. Su infancia es lo que más voy a extrañar. Pero no te excluyo de esto. Se adelantó. Al contrario, vos esperá. Van a pasar años, ¿sabes? El tiempo define a la gente y hay que esperar. Algún día vas a volver a verlo. Entonces, cuando lo encuentres, decile solo esto, que si algo de mí quedó en él, va a entender. Decile. Titubeó mirando nuevamente el cielo entre los árboles y repitió iluminado este verso de montaña. Que hay luminosos puñales en los ojos de los parias y que a él le corresponde, porque lo que vio una vez le será revelado durante toda su vida. Me pareció confuso aquello, pero él insistió. No olvides estas palabras, porque yo sé que a él le corresponde. Y me tomó fuerte del brazo. Yo estaba conmovido. Era aquella una escena de impresionante conclusión. Abel me miró por última vez. Tenía que cumplir mi promesa, dijo con sequedad. Y aquí está. Yo repito las palabras que él me pidió. Y, como si repentinamente hubiera olvidado todo lo dicho hasta el momento, se levantó, acomodándose el viejo impermeable, y me dijo. Entonces comprendí que no era un accidente. Se encogió de hombros. Pero, ¿qué puede importar la historia de ese pobre hombre? Solo cumplí con su deseo, porque en realidad, murmuró, aquello era un epitafio. Y, encorvado, dio media vuelta y sin dirigirme una sola mirada más, se encaminó hacia la puerta. Vi cómo aquel hombre de cenizas se alejaba,
mientras revoloteaban esas palabras dentro de mi cabeza. A él le corresponde. Breves pinceladas de un otoño memorable. Día primero. Sería más o menos las 5 de la mañana cuando salí de la iglesia. No se imagina la extraña impresión que me producía la desierta claridad de esas callecitas, el desolado sentido del amanecer. Una ciudad huérfana. Tenía un mareo feroz y al mismo tiempo una exaltación tal que me impedía regresar a mi casa y acostarme. La idea de dormir hasta el mediodía y despertarme en una tarde cualquiera, como si nada singular hubiera ocurrido, me parecía insoportable. Debía sostener aquellas últimas imágenes de Abel y sobre todo descifrar las palabras de mi tío Horacio. Pero qué extraño es todo en la madrugada. Qué azul y fría se ve la gente. Qué triste el hombre descargando los diarios. Qué patética las veredas mojadas y los pocos pasos que se escuchan. Lo mejor sería, pensé, que me sentara sobre el banco de alguna placita y esperara a que abriera un bar. Un café bien negro y algo sólido para curar aquel desmayo lento que sentí invadir mi cuerpo. Me senté sobre un viejo banco bajo un árbol otoñal. El viento soplaba frío. Así todo, me adormecí. Cabeceaba, mientras palabras e imágenes sobresaltaban mi entresueño con sus lucecitas o sus pequeños truenos. A él le corresponde. Mi tío, contorsionándose de dolor, el pecho blanco y lampiño de Abel. Paladas de tierra. Luminosa mañana. Un epitafio. ¡Qué bien! Abel tibio de cenizas. Restos de un naufragio. Y aquella imagen, ¿por qué? Y los truenos de las palabras hechas voces monótonas asfixiándome los oídos. A él le corresponde que de los parias, puñales, me desperté sobresaltado. ¿A quién debería yo hundirle un puñal? Mire mi triste aspecto acurrucado sobre el banco bajo un árbol despoblado de hojas, mis manos enrojecidas por la mala circulación. Eterno problema de mi organismo, pensé, maldiciendo mi cuerpo. Zumbaban aún fragmentos de imágenes y voces. ¿Eran pájaros los del padre de Horacio? Miré al cielo. Seguir el rumbo de los pájaros. Qué alivio es el cielo en la ciudad. Qué recodo de infinito. Cuanto más pequeño es el espacio que nos disponen los cruentos edificios, mayor es la pasión de remontarse. Escuché una voz ronca. No era de nadie que hubiese conocido, pero resultaba tan cercana como la voz más familiar. Dejar este mugriento pedazo de tierra. Ay, mi señor, yo, ahí, he hecho un guiñapo, o como quiera llamarle, sobre aquel horrible y tradicional banco de plaza, de un verde inevitable, circunscrito a ese rectángulo, sorbiendo el viento que ya me imponía un estado de tristeza física, destemplando mi cuerpo. No quería imaginar mi rostro. Agradecí por un momento a la discreta soledad madrugadora de Buenos Aires. ¿Qué sería de mí si un ser decente mirara ese conjunto atroz de manos enrojecidas, cabellos magros y despeinados de un modo ciertamente poco romántico, mi ropa desaliñada, las dos manchas de frío sudor resbalando el círculo estricto de las axilas? ¡Ah, pájaros, pájaros! Mugriento pedazo de tierra. Este pensamiento me obligó a cerrar los ojos. Ya el cielo no me podía consolar. Pero, ¿qué clase de estupidez era aquella?
A él le corresponde. Pobre, miserable y admirable ser, que me obligaba a vagar sin rumbo en una insípida madrugada de otoño. Miré a mi alrededor. ¿No era mejor aquel hombre con sus brazos ocupados, descargando los paquetes de diarios, o esos tempraneros resignados, baldeando las veredas como si la limpieza tuviera algún fin mayor que ser vejada a mitad de la mañana por la desidia general de nuestros compatriotas ciudadanos? Ah, sí. Yo había sido un niño feliz, sin mayor preocupación que la contemplación perezosa del mundo. Yo también ronroneaba ante aquella sombra de ausencia de toda lucidez. Me solazaba igual que el viejo Abel con la estupidez marcada a fuego de mi tiempo. Comprendía intuitivamente que mi ser resultaría una eterna redundancia de mi época, pero no me asomaba a esa idea. Y si en cambio resistía con un misticismo a prueba de ineficacias cotidianas. Era un muchacho prometedor y pasivo, un hijo de la tristeza, una víctima iluminada por una idea obsesiva, la búsqueda de la escena básica. Por lo tanto, mis actos en realidad eran meros impactos que soportaba de tanto en tanto para no alarmar a mi familia. De allí mi trabajo en el taller de artes gráficas, mi pequeña incursión por las galerías de pintura, mi empleo de vendedor en una librería del centro, salpicaduras de una vida que sostenía ante los ojos de los otros ciertos visos de normalidad que poco a poco fueron desechados en agrias sospechas. Pero lo que no se puede desechar en una sola noche es una ilusión que ha perdurado a lo largo de mucho tiempo. No es justo decirle no a ese adorable imposible de nuestra estación adolescente, mi queridísimo y estimable señor. Aunque claro, usted recuerde esos devaneos del pensamiento con una sonrisa en sus labios flácidos. Y no se ofenda por mi cruda descripción. Insisto en aquello de mi dureza. A usted lo ha subyugado y eso me agrada. Tal vez tenga algunas otras virtudes, además de su indiscutible grandeza intelectual. Tal vez lo que a mí, por limitaciones básicamente caracterológicas, vea qué palabra, me resulta imposible. Llegar al fondo de una historia que, como toda vida, carece de la seducción almibarada de la trama, para usted, señor, sea un simple divertimento. Usted junto a su vitrina, en su gran casa de Villa Devoto, en el aislamiento de aquella cuadra de adoquines, arbolada por soberbios paraísos, viendo explotar el atardecer incendiando los verdes imprevisibles que nos concede la naturaleza. Usted, ya acicalado por la tristeza ilustre, salvado del anonimato, capaz de sonarse la nariz con cierta ceremonia personal, que nadie tomará como un gesto vulgar, sino como parte de una biografía anticipada. Es decir, el correspondiente cierre de su muerte en aquel caserón cuyo inmenso jardín invita a las profundas meditaciones de un alma plena de grandeza. Y perdóneme la licencia de la imaginación, pero lo veo allí, pálido, con sus gruesos anteojos, recorriendo con su mirada los milímetros del mundo, echando trascendencia sobre aquella hoja muerta para siempre, como todo lo que muere. Y no me tome por un absurdo comediante, porque hablo con el corazón y sin ánimo de ofenderlo. Al contrario, sé cuánto podrá servirle si es que le interesa, por supuesto, este ya mencionado balbuceo mío. Y en la tarde primaveral, mientras el mundo sufre su ruptura sin remedio, los pequeños vagabundos infantiles esquivan coches en su peregrinaje eterno por el mundo de la miseria y golpean con su corazoncito ya ennegrecido por el rencor las ventanillas cerradas de los automóviles en el breve lapso que les da
el rojo de los semáforos, haciendo admirables escenas de malabarismo, respirando la asfixia de aquellos metálicos silencios. Y los hombres, los pobrecitos esmirriados del centro de tradicional y roído gris, preparan su decencia mortal. Y las dactilógrafas, con los tobillos hinchados y los ojos miopes, pasan planillas, contratos, cartas de recomendación, innumerables cuentas, sumergidas para siempre en el interés ajeno, mientras las espaldas se curvan día tras día hacia la vejez, y tanto imbécil sonríe con sus 32 dientes en fila, toqueteando los magros sueldos de sus empleados como los traseros de sus amantes de turno. Y no me acuse de cursi, que estas imágenes son tan repetidas y vulgares como es la historia estereotipada de sus protagonistas. Así, mientras estas cosas suceden, usted medita y se compadece del pétalo que cae irremediablemente de la rosa y observa su organismo en franca decadencia, como si en este mundo la vejez fuese un mal solo sufrido por usted. Pero en eso tal vez tenga razón, mi estimado. La vejez es un asunto solitario, como el temor y la pasión, como la dulzura insoportable del amor y la íntima compasión que nos enamora. Y así, le hablo de una ilusión tan bella como los cuadros de Segantini, una ilusión puntillista y reservada a las minorías. Pero no crea que hice de esto un mea culpa. Al contrario, solo que ahora las ideas no se me presentan tan claras como quisiera. Era inevitable que algo ocurriese. No era casual aquella cita a la iglesia, ni este espectro resucitando de mi niñez para relatarme una sucia y perversa historia que, como toda perversidad, no está exenta de encanto. Y eso usted bien sabe que no puede negarlo. El viento, como le dije, despeinaba mis magros cabellos. Mi frente brillaba ahora en la mañana otoñal, mientras la vereda que enfrentaba a la placita se poblaba de seres responsables y legañosos, tipos con valijitas apretadas contra sus flancos, algunos niños madrugadores almidonados de un blanco amarillento, mujeres que salían de sus casas con el pañuelo cubriéndoles la cabeza, y el árbol temblaba en sus hojas endebles, arrojando ligeras lluvias sobre la tierra. Qué extraño que la vida siguiera circulando. Qué inmensamente injusto que nadie se percatase de mi conmoción, de mi malestar general. Supe repentinamente, a medida que las calles se iban poblando más y más, que no estaba desacertado el flacucho de Abel, que se puede morir en soledad, ante la indiferencia curiosa de unos pocos, o enclaustrado entre las mugrientas paredes de una pensión. Traté de despejarme. Las hojas muertas, con la ayuda del viento, habían hecho un colchoncito amarillo a mis pies. Recordaba la delicia crujiente de pisotear aquellos cementerios vegetales, pero tuve una infantil piedad. Me pareció horrendo cualquier acto de soberbia humana. Algo se estaba exasperando en mí, una especie de sensibilidad contemplativa. Entraba cada criatura dentro de mi ser como una vida digna de comprenderse hasta en sus más insignificantes gestos. Supe que no buscaba nada específico. Lo comprendí de a poco, no durante aquella mañana. Lo que estoy relatando es solo un resumen de un largo proceso que duró más de un año. Qué otoño singular, qué brillo terrible el de aquella mañana. Con paso tambaleante me encaminé hacia un pequeño bar instalado en la esquina. Allí dejé caer mi propio cuerpo sobre la mesa, agotado por el cansancio y el frío, y sin que pudiera evitar mi temor al ridículo, ya clásico en mí. Me quedé dormido, con los codos groseramente apoyados sobre la mesa
y la cabeza aún más groseramente relajada sobre las manos. En aquella época no hubiera imaginado que el viejo Abel volviera a presentarse ante mis ojos, y más aún, que fuera yo personalmente quien lo buscara tiempo después. Caí en un sueño negro, sin imágenes, el sueño pesado que suele volver siempre después de mis noches de insomnio. Fue por eso que la voz de aquel hombre me resultó extraña, así como también mi posición, la mesa sucia, el ventanal, la calle encendida con la mañana de junio. Necesité un tiempo considerable para acomodarme a la situación. El hombre era obviamente el mozo, y su mirada socarrona me hizo sospechar que era lo que estaba pensando. Señor! Y había sentido un leve sacudón en el brazo. Me incorporé y mirándolo con la mayor severidad posible le dije: Estoy bien. Café negro y medias lunas. El mozo se encogió de hombros y se alejó sin mirarme. Me sentía realmente mal. Mi cara debía parecerse a la de un borracho. No cabía lugar a dudas que el mozo, con el corto espectro de posibilidades que el prejuicio le da a la gente vulgar, había pensado en eso. Sin embargo, no me indigné. Al contrario, contemplé su andar lento, aquella nuca sufrida, el cuello grueso y rojo, y sentí tristeza. Así son nuestros hermanos, me oí decir por lo bajo. Este es nuestro pueblo, lento y solitario, obediente y crédulo, más por resignación que por verdadera fe. Y aquella nuca, aquel cuello rollizo, el anillo de casado, exprimiendo el dedo grueso y sin vida. Manos muertas que sirven a otros, que siempre servirán a otros. ¿Qué ocurría, mi señor? ¿Qué estaba por ocurrir? Pronto, muy pronto, aquella imagen volvió a aparecer y se repitió tantas veces que podía decir que ya era una definición visual de mis contemporáneos. Por donde fuera los encontraba y poco a poco lo supe. Se apoderó de mí una fiebre de contemplación, solo que ahora no buscaba nada. Encontraba a cada paso aquello común. Miraba las nucas, los perfiles, las sombras proyectadas sobre las paredes, haciendo equilibrio en el colectivo, en los trenes, en mis caminatas por el centro y los barrios de los suburbios, hasta entre mis parientes más cercanos. Algo nuevo y emocionante los mancomunaba a todos. Eran de una misma raza, tenían un lenguaje común que obviamente desconocían, pero estaban ligados como los muñequitos de papel que una mano caprichosa y desganada construye en ese pasatiempo de la historia, que es nuestra historia. Al principio fueron visiones repetidas de un modo sorprendente. Más tarde, como le dije, fue la definición visual de una verdad silenciosa. Y se preguntará, ¿de qué cosa hablo? ¿Qué menciono con tanto énfasis? Se dirá para sus adentros que mi juventud me llevaba a estados de febril universalismo, que hilaba artificialmente los acontecimientos para hacer corresponder la realidad a mis deseos. Pero se equivoca, porque allí estaba la escena básica, en el cuello rojizo de aquel mozo, en sus manos serviles y muertas, en la curvatura exagerada de su espalda, y fundamentalmente en aquel gesto menudo, el encogimiento de sus hombros. ¡Ah! ¡Qué grandioso era aquello! De lo mínimo surgen las grandes revelaciones, y así es como el mundo nos muestra sus más caros secretos. Pero qué decirle, para que usted no sonría con esa benevolencia exasperante, cómo explicarle lo pequeño y lo grandioso que subyace en un solo hombre. ¿Cómo la menor circunstancia puede ser el preámbulo de una revelación sin precedentes? Sí, mi estimado, en esa mañana desmembrada y ausente de encanto, en aquel café vulgar de mesas mugrientas y ventanales humildes,
del panorama de un mundo redundante y huérfano, yo acababa de ver al primer hombre. Supe más tarde que no era casual, como lo intuí en un principio, aquel encuentro ni mi triste condición de rico vagabundo, y que aquellas palabras de mi tío, tal como él de algún modo lo dijera en su último encuentro con Abel, hacía ya muchos años que resonaban adentro de mi cabeza. A él le corresponde. Solo que ahora algo en mi corazón se había abierto. Había descubierto el origen, y con él al primer hombre digno de ser tomado en cuenta.